Jaime Hernández. Jaime, ¿cómo estás? Buenos días. Good morning, maestro Paco Cruz, ¿cómo estás? ¿Por qué Vicente te explota tanto, amigo? Yo que tú le aventaba el changarro. Ese Vicente es tremendo, amigo. No te dejes Este, explotar. Mira, en realidad este es un plan para apoderarnos de Sin Censura, Jaime. Ya la cagué. Sí, perdón. Jaime es un plan, Ceci cabeza ese plan. Sí, es cierto, ya Este, se me había olvidado. Ya a mi edad, ya se me olvidan las cosas. eso, hoy nada más a Ceci. Jaime, ¿cómo estás? Buenos días. Tenemos un buen de información, Jaime. Yo Sí. estaba poquito antes de que entraras, les decía que Ricardo Salinas Pliego, no aguantó esas preguntas retóricas que se hizo a la presidencia o que lanza como a los periodistas para investigar. ¿Por qué no se investiga cómo compró la televisora? ¿Cuánto fue beneficiado por el FOBAPROA? ¿Quién lo demandó para que regresara el dinero por la compra de la televisora? ¿Cómo tiene ADN 40? Y decía la presidenta, ¿qué otra pregunta? ¿Cómo adquirió la parte de las acciones de Mexicana y le faltó Fertinal? Yo digo que eso fue como un bombazo que le pegó en la línea de flotación a Salinas Pliego, Jaime. Sí, sí, efectivamente. Fíjate que anoche mismo es la primera vez que digo, bueno, que ya se pusieron las pilas. Los noticieros de Canal 11 sacaron una especie de reportajito en el que básicamente hacen un recuento, sobre todo de cómo Salinas Pliego consigue hacerse primero con acciones el control de Mexicana de Aviación y luego conspira con Gastón Azcárraga, se llaman así, ¿no? Gastón Azcárraga, Gastón Azcárraga, sí. y quien por cierto tiene que huir del país, y entonces se confabulan y ambos van de manera sangrando a la empresa, crean empresas tapaderas para, sobre todo, básicamente crean toda una ingeniería para evadir impuestos y al mismo tiempo declarar en bancarrota a Mexicana, dejando en la ruina a la empresa y sin trabajo a miles de trabajadores de Mexicana Aviación. Uno dice, bueno, este miserable, después de hacer todo esto, es capaz de ponerse en plan chulo, en plan de que, y te perdono la vida, como decías, querido amigo, a la presidenta. Pero fíjate que, por un lado, Dicen que te escuchas muy bajito, Jaime. a ver, a ver, No a por ver, chaparrito, sino que te escuchas muy bajito. a ver, ¿ya? ¿Ya? Sí, yo escucho un poco más alto, pero por favor, Jaime, adelante. Estoy al máximo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo creo, porque yo creo que, a ver, vale la pena un poco desmenuzar. Ciertamente, uno se pregunta, ¿cuándo fue el momento de inflexión? ¿A partir de qué momento Salinas Pliego decide hincar la rodilla? Yo creo que fue precisamente después de que la presidenta le hizo un recuento. Dice, a ver, voy a hacer aquí algunas preguntas para que responda Ricardo Salinas Pliego. Y dice, ¿cómo hizo? ¿Qué pasó con Mexicana de Aviación su participación? ¿Cómo se benefició del FOBAPROA? ¿Cómo adquirió ADN 40? ¿Quién le prestó para adquirir TV Azteca? Y claro, todas esas son preguntas que hablan de un entramado mafioso, criminal, que si se destapa, que porque durante el PRI y el PAN, Salinas Pliego gozó de un blindaje y de una protección en el seno de la Suprema Corte. Por eso, precisamente ayer, este reportaje en Canal 11 pone al descubierto el tinglado que permitió a Salinas Pliego gozar de proximidad con ciertos miembros de la judicatura, que le perdonaron prácticamente, le dejaron pasar, y esto pues no
sin el cobijo de líderes del PAN y del PRI. Así es que yo creo que al hacer recuento de todas las trastadas que había hecho, dijo, no, se me van a sacar el rosario de pecados que traigo, no. Pero también creo, querido amigo, y creo no equivocarme, que en el ánimo de Salinas Pliego ha de haber dicho, a ver, ¿cuánto debo? ¿No? Se dice que 74,000, podrían ser ya más por el tiempo que ha tardado en pagar, más los intereses, pero esta cantidad, aseguran algunos, representa la mitad o más de la mitad de su fortuna mala vida. Entonces, ha de haber dicho: "No, mejor me siento a negociar y, directamente con la presidenta, le voy a decir que negociemos". Pero, después de que ayer anuncia que quiere negociar, se desataron en las redes, tremendo, tremendo, porque mucha gente decía, cuando le pide a la presidenta negociar, dice, ¿y este confianzudo? No, señor, usted no va a negociar directamente con la presidenta. La gente estaba prendida, ¿eh? Usted no va a negociar con la presidenta. Y tienen razón. La presidenta ya no tiene por qué hablar con este señor. Después de los insultos, después de las majaderías que le lanzó, de verdad que yo creo que el señor lo que tiene que hacer usted es pagar, como mucho que alguien del SAT le reconfirme lo que debe, pero ya estuvo suave. No, ya de verdad llegó usted demasiado lejos. eh, Estuvo a punto de incendiar la casa con tal de resolver sus asuntos, así es que no. Y yo creo que su caso debería de ser ejemplar. Me refiero a la solución de su caso, debería ser ejemplar para que en el futuro los que se pongan en este plan digan, no, 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 mejor pago. Porque, a ver, querido Francisco, tú y yo pagamos impuestos, así, religiosamente. ¿Por qué? Primero, porque yo, la verdad, yo sí le saco al SAT. Yo, la verdad, respeto mucho al SAT. Y segundo, porque me consta que desde que llegó Morena al poder, nuestros impuestos están bien invertidos. La recaudación ha aumentado y esta recaudación ha permitido financiar todos los proyectos que la 4T y Morena han impulsado. La beca para los jóvenes, las pensiones para los menos favorecidos, inversión en escuelas, en hospitales, en carreteras, en infraestructura tan impresionante como el Tren Maya, aeropuertos. No, no, no. Se ha invertido como nunca en este país. Todo lo que se robaban antes ahora se invierte, ¿no? Eso, así es que yo creo que qué bueno que hincó la rodilla Salinas Pliego por temor a perder más bien la mitad o más de su fortuna, pero no creo que se va a salvar, señor Salinas Pliego. Yo creo que usted es perfectamente consciente. Eso le pasa a usted por aventarse tanto farol. Cuando uno está en disposición de negociar, siempre, y usted debería saberlo, si fuera realmente un empresario, si fuera usted en realidad un buen empresario, sabe que en toda mesa de negociación, un empresario siempre busca, aspira a salirse con el 100% de sus exigencias. Pero también usted sabe que en cualquier negociación nunca, nunca va a conseguir ese 100%. Nunca. Es imposible. Y menos teniendo frente a sí a una mujer como Claudia Sheinbaum, que ha demostrado ser una mujer no solamente muy inteligente, sino también muy bragada. Muy bragada. Yo realmente que la presidenta de México se ha ganado poco a poco el respeto hasta de los más cretinos, de los más eh, salvajes, como Donald Trump y ahora el señor Salinas Pliego. Qué fácil se dice, sí, vamos, si es una mujer, vamos a enfrentarla. Señores, lo había advertido el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Claudia Sheinbaum no es una fresa, ¿no? A diferencia de él, Claudia Sheinbaum hace respetar. ¿Y sabes qué es lo que me gusta de todo esto, querido amigo?
hemos visto cómo efectivamente, a raíz de su interlocución con Donald Trump y después de este tete a tete con Ricardo Salinas Pliego, a mí lo que me encuentro fascinante de Claudia Sheinbaum, que con los débiles, que con los ancianos, que con los niños, es un dulce esta mujer. Es lo más amorosa que te puedas imaginar. Pero frente a los gandallas, frente a los gandallas, Sheinbaum no perdona, no perdona, porque ella sabe bien que está defendiendo no su reputación, fíjate, me atrevería a decir, no, no su imagen, no, ella está defendiendo el interés del pueblo. Y en defensa de ese interés dijo, no señor, no vamos a pasar por ahí, pague usted lo que tenga que pasar, toma chocolate y paga lo que debes. Toma chocolate y paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Ay, perdón, me dejé llevar, Paco. Es, No, es, perdóname. es viernes, así que puedes hacer tu Rockstar Show o tu show, tu espectáculo de Rockstar. Hoy puedes hacerlo. Es viernes, Jaime, tenemos información muy dura. Seguramente en un rato pronto llegará Norman, pero fíjate, me llama la atención. Ahí tenemos lo de Ayotzinapa todavía. Vamos a aguantar a Norman, pero Alejandro Moreno Cárdenas dijo ayer que le van a hacer un vacío a la reforma electoral. Casi me muero de risa, pero creo que teníamos un audio, Ceci, ¿cierto? De el ¿Quién va a 5, ir a, creo. quién se va a atrever a ir a validar eso? Porque el que vaya ahí va por dos cosas. Porque le tiene pavor y miedo a este narcogobierno de Morena, instaurado por López Obrador, el presidente más corrupto en la historia de México, y va a ir a validar. Porque ¿qué vas a ir a discutir si saben que van a perder la votación? ¿Quién se va a ir a parar a esa discusión? Ah, pero pueden ir a pararse y decir, bueno, yo estuve aquí, critico dos, tres cosas, pero quedo bien contigo. No, nosotros no. Nosotros señalamos al narco gobierno de Morena y claro, esa ley de amparo es terrible. Va a destruir cualquier derecho de las y los mexicanos. No tiene justificación alguna, por eso nosotros no vamos a participar. ¿Cómo ves, Jaime? Lo veo desesperado. Y es que lo veo desesperado porque, mira, por ejemplo, ayer la sesión instructora de la Cámara de Diputados, que es la que se encarga de analizar las demandas de juicio político, dijo que prácticamente ya está, que fines de este mes, que estamos a nada, hoy estamos a 26, a los primeros días de octubre, va a entrar análisis la solicitud que presentó la Fiscalía General de Campeche para un juicio o para llevar a un juicio de desafuero a Alejandro Moreno Cárdenas. Y yo digo, dice que no van a ir, yo digo, ¿qué falta hacen? Ya es un cadáver político. El PRI está muerto y solamente Alito no lo sabe, Jaime. Sí, esta amenaza de Alito Moreno es el equivalente, sería el equivalente a una amenaza de Xóchitl Gálvez que dice que no va a participar en Miss Universo, algo así. Pues híjole, qué tremenda amenaza, ¿no? Qué tremenda de la de Vandalito. No, yo creo que este personaje no se ha dado cuenta que está muerto, no se ha dado cuenta, no se ha dado, como ponen los memes, ¿no? Este compa no se ha dado cuenta de que ya está muerto, ¿no? Y, y me llama mucho la atención que precisamente esta semana el aliado, el soldado más leal del PRI, Televisa, ha comenzado la serie de Crónica del PRI, Crónica del Fin, ¿no? En alusión a cómo PRI está ya básicamente con un pie en la tumba, ¿no? Qué traidores los de Televisa, después de haber sido leales servidores del PRI, se están adelantando, ya han contratado al monaguillo, al sacristán, para que le rece los rosarios al PRI, después de haberse beneficiado. Me encanta esta foto que pone Ceci. El PRI es inmortal. Sí, cómo no. Sí, cómo no. No. Insisto, ese compa no se ha dado cuenta que ya está muerto.
Y francamente, estas bravuconadas ya no sirven de nada, ¿no? Ayer veía las imágenes de cómo se indignaron porque decían que la manta que habían puesto para denunciar este gobierno por narcogobierno, tenían que revisar, ¿no? Y el enano este de Oñate, ¿no? En calidad de porro, ¿no? Siguiendo... Añorbe, Sergio Añorbe Baños. Sergio Añorbe Baños, perdón. Sergio Añorbe Baños, como este personaje de Tuntún de las películas de Tintán, ¿no? Persigue detrás del malito, sí, vamos a ponerle la madre, usted cállese, cabrón, usted tranquilo. Que ya no les queda más que esta actitud de porros, de gente que está desesperada. Yo no sé si toda la gente que comparece al lado de Alito Moreno se han dado cuenta de la gravedad del PRI, de la gravedad del asunto. ¿Quieren morir matando? Pues es que no, un muerto no puede matarte, un muerto no puede matarte, debería de recordarle a Alito, ¿no? Yo creo que el PRI ha dado de sí, ha pasado por tantos periodos, creyeron que iba a ser inmortal, pero miren, estas son las escenas a las que me refiero. Quiero, a ver, pónganle sonido. ¿Qué pasa? Puro senador. ¿Y si aquí está pasando? No te pases de frente de Toño. Aquí está que no pueden pasar y los tienes que grabar a todos. Sí, señor, está grabado. No pasa nada, ya lo amarraron bien, que vengan, amárralo ahí. Oye, atasca, deja de... Amárralo ahí bien. Que antes nos murmurábamos en boca de Oye, Hay que soltarlo. no están generando nada, es una manta, es lo que están haciendo, se puede hacer y se ha hecho en el cielo. ¿Qué tal? No te pases, le dice el enano. No te pases, le dice el grandulón. Pues sí, sabe que el grandulón será estos pobrecitos. ¿Cómo dices que se llama el enano, Paco? Manuel Añorbe Baños, pero aquí le dicen, mira, es como un chihuahua. Es Danny DeVito. O sea, estoy leyendo el chat en vivo, pero déjame saludar a Norman Pearl, que se sumó a nosotros como todos los días. Ahora sí ya nos apropiamos de Sin Censura. Jaime, Norman, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, estaba pensando, buenos días, querido Paco, querido Jaime, querida audiencia. Pues la verdad es que estaba pensando que sí vale la pena en justicia mantener el nombre de Sin Censura. Eso, pues, recuerdo a Vicente Serrano, ¿no? Creo que lo correcto, tenemos que ser honestos, tenemos que ser agradecidos, bueno, si nos dio la oportunidad de adueñarnos de este programa, Claro. bueno, hay que hacerlo, pero con dignidad, ¿no? Y con recuerdos, con bonitos recuerdos hacia tu amigo Vicente Serrano. Mira la foto que pones. Mira, está casi llorando Vicente ahí, porque le quitamos su espacio. Pues Qué muy malos bien. somos. Pero bueno, buenos días. Es viernes, se vale un poco de humor, se vale de todo. Dice aquí The Blue Truck es Tuntún en la película Los Verduleros. ¿Qué dice? A ver, acá dice, discúlpame, se me fue algo que iba a leer ahí. La tripleta diabólica con nosotros. Los diabólicos están ahí enfrente. Yo estoy de este lado, ¿sí? Bueno, pues no, pero dice la tripleta de tres, ¿verdad? Sí, Como buenos pandilleros del PRI. Buenos días, maestro Norman Pearl. Ya gentrificaron sin censura. Y luego dice Serafín Hernández, perdón, Manuel Añorbe Baños, el Chucky del PRI. Así que Ay. así que a Fernando Aranda, maestro Paco, no insulta a Batusay. No, nunca he insultado es que es un chihuahua, por eso decían ahí un chihuahua. No, nunca he insultado a Batusay, pero es viernes y podemos, Manny R, saludos, un abrazote hasta Chicago, Illinois, y a propósito que están, y que ya somos más de 10,500 suscriptores o
eh, eh, ¿cómo se dice? 1500 seguidores en este momento en Sin Censura. Por favor, recuerde like o me gusta, compartir, suscribirse aquí a Sin Censura, suscribirse aquí y, perdón, recuerde que también tenemos el Chayotito del Pueblo. Ayúdenos con eso. Sí, ya me aclaró Beggy, la familia Sin Censura, toda la familia Sin Censura, apóyenos con el Chayotito del Pueblo, tarjeta Banorte Vicente Carlos Serrano Arroyo, número de cuenta 4189-1400-5511-8185. De pronto cuando digo, ahí apóyenos con su super chat, por favor, como lo marca Ceci, la capitana de pues de esta nave. Ella es prácticamente la que hace todo. Nosotros nos sentamos a platicar con ustedes y a decir lo que opinamos y sabemos a través de los años de experiencia que tenemos. Jaime tiene como 55 años, Norman igual, como 55 de experiencia, y yo como 22, así que les voy aprendiendo algo. Paco, Sí, Paco. Jaime, no soy tan viejo como ustedes, parece, porque ya he llevado mala vida. Sí, he llevado mala vida, pero estoy tan cateado que ya, pero soy más joven, Jaime, más joven, pero bueno, la verdad es que déjame decir, Edith Mesa, buenos días a trío de tres, sí, es un trío de tres, Alejandro Guerrero, los del PRI, los muertos vivientes, Miriam Sitek, no está, es un saludo, bienvenida a tu casa, le dice a Miriam Martínez. Miriam, bienvenida a esta tu casa, aquí a Sin Censura. Oscar Mars, ¿van a hacer otro chiquihuitazo? Pues creo que ya lo dimos, ¿no? Ya nos adelantamos. Sí. Ya nos adelantamos, pero Norman, tenemos muchas noticias. La presidenta prácticamente le pone estate quieto en la mañanera a Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Esas preguntas que lanza la presidenta a los periodistas, la verdad es que llevan, yo digo, como todo el veneno del mundo, y le cayó el 20 a Salinas Pliego, que por la noche manda una carta de rendición, los 11 años de la desaparición, la carta de rendición prácticamente para mí, aunque es soberbio y es un patán y es como una especie de perdonavidas, lo que está haciendo es sacando la bandera blanca de rendición y le está pidiendo sentarse a dialogar. Tenemos, Alito no va a las mesas de negociaciones sobre la reforma electoral, hay los 11 años de la desaparición de los... mira, ahí está el Batusay justamente. 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Norman, tú dime. Pues fíjense que el posicionamiento de la presidenta ayer fue muy interesante. Los millonarios o los multimillonarios como Salinas Pliego, de dudosa procedencia, esos millones, han sido, bueno, y en algunos casos de una confirmada procedencia, ha sido motivo suficiente para que él pueda enfrentar a la gente siempre con suficiencia, ¿no? A través del poder. No es un hombre inteligente, es más bien un hombre bastante básico, bastante elemental, quien ejerce el poder como lo hizo su padre y su abuelo, etcétera, desde aquel grupo de Salinas y Rocha, etcétera, etcétera, que siempre manejaron una posición de ventaja. No es lo mismo competir o negociar desde la desventaja de los compradores de Electra, que se tardan unos días en pagar, pues les embargan y les quitan los bienes, aquellos que habían, muebles que habían obtenido. Pero ayer vimos una especie de juego. ¿Se acuerdan del gato con el ratón? ¿Cómo juega el gato con el ratón? La presidenta de la República hizo el papel del gato y en el caso específico de Ricardo Salinas Pliego fue el ratón. Finalmente se sintió acorralado y dijo, bueno, pues paz, pido paz, a ver, ahora sí vamos a negociar. Yo alguna vez
platiqué aquí en Sin Censura seguramente, o en otro programa, de Henry David Thoreau, de desobediencia civil. Él creó un libro muy pequeño, que pues por ahí debe de estar todavía, se editó, tuvo muchas ediciones y ha sido un libro interesante para la reflexión. Henry David Thoreau no quería pagar impuestos y durante algunos años no pagó impuestos específicamente porque por ahí de 1846 él se oponía a una injusta intervención de los Estados Unidos en México. Y él decía, no, es que yo no voy a pagar impuestos para eso. Pero realmente él ya tenía antecedentes. En otra ocasión había dejado pagar $5 por una titulación que le estaban, un cobro para una titulación de maestría que él estaba buscando. ¿Qué es lo que pasa cuando tú empiezas a cuestionar hacia dónde van tus impuestos? Está bien, se vale que tú hagas una exclamación, pero que tú, como todos los demás, pagues tus impuestos y ya después cuestiones que si el aeropuerto de Felipe Ángeles, sí, ese que fue premiado como uno de los más bellos del mundo, pues es una central camionera, ¿no? O en su defecto cuestionar que la refinería que no refina, sin saber que el proceso que tiene una refinería, sobre todo para manejar, para procesar, valga la redundancia, petróleo pesado como el Maya, pues tiene que ser algo muy específico. La refinería tardó y tardará más años. Esto es normal debido a que es una refinería muy compleja con 17 plantas, etcétera. Y que bueno, ya lo explicaremos en otro momento. Tuve la fortuna de conocer, de platicar y de contar con la amistad del ingeniero Felipe Ocampo, quien fue su director de Pemex durante muchísimos años, y me explicaba por qué se tardaban tanto en iniciar los procesos de una refinería con este perfil. Hasta donde yo sé, no hay ninguna otra refinería que pueda procesar el Maya, que es una mezcla muy pesada. Y después hablaremos de eso, pero es importante que se sepa que también Salinas Pliego cuestionaba la existencia de la refinería. Él quería que siguiéramos importando gasolinas toda la vida, ¿no? Y así el Tren Maya pronto seguramente será premiado porque en sus 1,500 kilómetros pues tiene incorporada una vida cultural impresionante. Pronto quizá salgan instituciones internacionales, de México no lo harían, y menos desde la oposición, a reconocer las obras maravillosas, impresionantes que nos dejara el expresidente López Obrador. Así que cuestionar, como él dice, ese dinero que yo pague y quede en manos de los gobernícolas, será un término bastante grotesco que él usa. Yo ayer decía que suena como a terrícola, ¿no? Es decir, esos nombres infantiles, ¿no? De gobernícolas, que él suele dar, porque es bastante infantil el individuo, ¿eh? Eso de ponerse a través de X a pelearse con personas que tienen menos dinero que él. Y tú dices, mira, llega un momento en que ya ser rico es lo mismo que ser multimillonario, ¿no? Así que él quería impresionar a todo mundo y también lo hacía con el petate del muerto, ¿no? Amenazando a medio mundo. Acuérdense que tiene amenazado a Vicente Serrano y a otros periodistas, los tiene, demandados, denunciados, como él pretendía hacerlo con la presidenta Claudia Sheinbaum, que le salió más brava y más dura de lo que él esperaba. Así que hablar de Ricardo Salinas Pliego es hablar de un ser, y hay que decirlo con cordialidad, es un ser despreciable. Y un ser despreciable que considera que todos deben de pagar impuestos menos él. Pero jamás el dinero que se destine de los impuestos tiene que ser supervisado por él, ¿no? Como no lo hizo con el PAN, como no lo hizo con el PRI, como no lo hizo con los gobiernos anteriores,
pensando que aunque se robaran cientos, miles de millones de pesos, estaba bien. Ahí nunca dijo nada. Pero ahora que se hacen obras maravillosas, pues él tiene la obligación de plantearse que está mal utilizado. Es un poco tratando de emular a Henry David Thoreau, que por diferencia mostraba una cultura excepcional. Era un filósofo, era un literato, era un hombre de bien que en ese momento, y no era millonario, ni siquiera era rico, pero él quiso cuestionar a través de dejar de pagar impuestos. Se fue al monte, a una pequeña cabaña que tenía, y dijo, ya no quiero yo tener nada que ver con estos que cobran impuestos y con esta gente que está decidiendo la vida de nosotros sin preguntarnos, ¿no? Así que tuvo que después regresar con la cola entre las patas, y esto me recuerda a Ricardo Salinas Pliego, que anoche sale con la cola entre las patas diciendo pues, que ahora sí quiere negociar. No hay forma, hay que cobrar, y tenemos que estar muy pendientes todos. Hay que cobrar lo que corresponda, y no creo que sea justo que ahora, después de haber hecho todos los escándalos y tenido cientos de amparos, el tipo pague una cantidad inferior a la que realmente debe de pagar, como todos los mexicanos. Todos los mexicanos pagamos impuestos, y todos sabemos perfectamente bien que estamos expuestos a una intervención o una requisa o simplemente una clausura de nuestros negocios si no lo hacemos. Así que, señor Ricardo Salinas Pliego, pague lo que debe, como se lo plantea la presidenta. Sí, y déjenme nada más a complementarle lo que los periodistas demandados por Ricardo Benjamín Salinas Pliego son Jorge Gómez Naredo, que es jefe de información de Polemón, Víctor Aramburu, una comunicador, economista, académico y muchas veces parte de la familia Sin Censura, Vicente Serrano Arroyo, que seguramente lo conocen, y recuerden el Chayotito del Pueblo, a propósito de que aquí tenemos a Vicente Carlos Serrano, a 4189 Banorte, primero discúlpeme, Banorte 4189 1400 55 11 81 85. La periodista Sandra Aguilera también entra en esa demanda. Hans Salazar, que es un periodista muy joven, de veras talentoso, además de que es mi amigo, le mando un saludo. Nacho Rodríguez, el chapucero, y Miguel Ángel Pelayo, que es un youtuber, en realidad es una activista mucho de redes sociales, son los periodistas demandados por Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Los demandó por supuestamente causarle daños patrimoniales y daños morales a Banco Azteca. Pero yo tengo otra pregunta para los dos, que es la misma. Bueno, antes de esa, déjame decirte es que hay una buena por aquí, Jaime, dice Elías A. Murillo, Añorbe es como Benito y Alito es como Don Gato en su ya mini pandilla. Pero eso es cierto, pero es que Manuel Añorbe Baños, que además saben que fue a Acapulco, Acapulco, Guerrero, fue alcalde e hizo un desastre en Acapulco, quería ser gobernador, quiere ser gobernador, nunca se le va a hacer, es un sinvergüenza, y es ahora el alter ego de Alito, siempre está atrás de él, o al lado de él, siempre parece lo voy a decir con mucho respeto, parece su perro de ataque o su guardaespaldas, siempre está atrás de él, pero la verdad es que como alcalde de Acapulco fue, por ahí se ve, ¿cierto? Ahí lo vamos, ahí está, mire, se ve ahí atrás, desde atrás le está abriendo paso. Pero fue alcalde de Acapulco, muy mal alcalde, la verdad es que hubo unas tranzas horrendas, allá no pudo ser gobernador y ahora es el alter ego y guardaespaldas de Alejandro Moreno Cárdenas. Pero bueno, Jaime, yo tengo una pregunta. ¿Tú te sentarías a dialogar? Si tú fueras la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo o el presidente Jaime Hernández, para que no me vayas a reclamar, ¿te sentarías a la mesa o le pondrías a
a Alito un equipo de la presidencia a negociar lo de sus impuestos? No, 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 no. Yo creo que si realizamos una encuesta a voz de pronto de qué opinan la mayoría de los mexicanos, te apuesto que la mayoría de los mexicanos dirían no. No, señora presidenta, después de que le ha insultado tanto el señor Ricardo Salinas Pliego, no se merece esta consideración de su parte. Creo que, miren, es increíble. A los bravucones como Ricardo Salinas Pliego, a los matones como Ricardo Salinas Pliego, solamente responden, solamente se, se les controla mostrando una actitud inflexible, como ocurrió en el caso de Estados Unidos, la jueza que le puso un estate quieto, lo amenazó con poner en la cárcel y vean cómo reaccionó. Inmediatamente pagó la fianza Ricardo Salinas Pliego. Yo creo que ha pasado demasiado tiempo, son demasiados los insultos de este personaje que creyó que iba a salirse con la suya, presionando y en última instancia haciendo esta maroma de fotografiarse con su grupo de secuaces, sus eunucos intelectuales, sus presentadores. No, 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 no. No se merece una consideración de ese tipo de nuestra presidenta. Y la presidenta sabe bien que el pueblo de México ya está harta, harta de Ricardo Salinas, un personaje que llegó a insinuar, a subirse al carro este de Lili Téllez y de Alito Moreno, señalando que este gobierno es un narcogobierno. No, 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 no. Después de insultar tanto a la República, yo no me sentaría frente a ese señor, querido amigo. Y déjenme traer otro tema, porque voy a leer primero dos opiniones en el chat en vivo. Primero, a Armando Enciso dice: qué lamentable que para el gobierno ya quedó en el olvido el caso Ayotzinapa y parece que para ustedes también. Ese es uno. Segundo, Carabina 3030, Paco, no es necesario que vuelvas a insistir en que fue degollado vivo. Es muy cruel repetirlo, muy morboso. El crimen de Ayotzinapa fue terrible. No es necesario sangrar la herida. Déjenme decirles, yo estoy de acuerdo con Armando Enciso. Pero no se nos ha olvidado, cuando abrimos el programa, advertimos que uno de los temas hoy, a propósito de la fecha, es a la desaparición de los 43, y no dije que fue degollado, dije que fue desollado en vida, le arrancaron el rostro y hay que recordarlo, hoy y siempre para que no se vuelva a repetir. Cuando pasó el 68, la gente casi no lo publicaba en México, y ya había voces que decían, si no lo decimos se va a volver a repetir. Se repitió, porque todo el mundo callaba, claro está, todo el mundo callaba, y se repitió en el 71 con Luis Echeverría Álvarez. Después del 71, parece que todo se había olvidado. Nos acordamos de pronto, sí, nos acordamos de pronto, pero se repitió otra vez. Se repitió el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron secuestrados y desaparecidos. ¿Están vivos o muertos? No lo sabemos. Yo opino, y lo voy a decir con mucho respeto, que están muertos, pero por respeto a los papás, siempre es mejor tener una esperanza de que un hijo va a regresar. Yo les platicaba, yo soy papá, mi hijo murió hace 5 años y siempre estoy esperando, o a veces despierto pensando que mi hijo va a regresar. Sí, que lo voy a ver sentado en ese sillón. Cuando venía, se sentaba y yo estaba escribiendo y platicábamos. Entonces, pero yo sé que mi hijo, ahora lo acepto, mi hijo murió, pero ¿y qué pasa con los papás y mamás de los jóvenes de Ayotzinapa? Supongo que están esperando que sus hijos regresen, así que es mejor mantener la esperanza viva a pensar que murieron y no saben a dónde están. Y cuando hablo del joven de Sollao es porque lo conocí, porque Julio César Mondragón Fontes es hijo de personas que conozco, era un buen joven
y hay que recordarlo porque si no, dentro de un año, 5, lo vamos a volver a repetir. Y ese día fueron asesinados también Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo. Ellos dos fueron abatidos por disparos de armas de fuego. Siempre lo he dicho, Julio César Mondragón Fontes fue desollado y torturado brutalmente. A 500 metros, eran poquito menos porque los conté paso a paso, poquito menos de 500 metros del Centro de Inteligencia y Espionaje Policíaco Militar en aquella ciudad de Iguala. Así que hay que recordar lo que pasó, sí, porque de pronto, fíjense, les voy a decir rapidísimo para que Norman y Jaime nos den su opinión, tenemos todavía buen tiempo. Yo escribí en 2016, 2 años después de la desaparición de los jóvenes y el asesinato de sus 3 compañeros, yo escribí, México es igual, pero es distinto desde aquellos días del asesinato de 3 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, y la desaparición de 43 de sus compañeros el 26 de septiembre de 2014. Y lo que dije fue, la historia sigue llena de capítulos oscuros y una parte medular es todavía un misterio, envuelto en un halo de actos que inquietan, crímenes extrajudiciales que incluyen métodos para hacer daño y causar terror a las víctimas, violación a los derechos humanos, destrucción de evidencias, investigaciones amañadas, exámenes periciales deficientes, testimonios arrancados bajo coacción y terrorismo visual. Y lo llamé la pedagogía del terror, porque a las 6:30 de la mañana del día 27 recibí, no tienen ustedes cuántas fotos tengo de todos los horrores a que sometieron a Julio César Mondragón Fontes. ¿Debemos recordarlo? Sí. ¿Por qué? Porque si no, más allá de que de pronto haya actos de vandalismo, haya un poco de violencia, debemos recordarlos. ¿Por qué? Porque ya lo repetimos en el 60, lo vivimos en el 68, lo repetimos en el 71, y como nunca lo repetimos lo suficiente, nunca lo repetimos y nunca dijimos que insistimos que fueron crímenes de Estado, lo repetimos el día, 26 y 27 de septiembre de 2014, desaparecimos a 43 estudiantes, asesinamos a 3, así que la sociedad tiene que repetirlo. Pero, Jaime, 11 años, 43 estudiantes, algunos de los papás, las mamás ya murieron. ¿Sí tocaba Jaime o...? Sí, ¿verdad, Jaime? Jaime, 11 años, 43 estudiantes, ¿lo recordamos o por morbo no lo dejamos o no lo pasamos? No, claro que hay que recordarlo. Yo creo que, a ver, a mí, yo entiendo que hay sensibilidad que no le gusta recordar estos episodios tan brutales. Perdón, ay, perdón, es que tengo aquí Jaime, nada arriba. más déjame decirte, Jaime, nada más antes de que empieces, mira, fíjate lo que me están recordando en el chat en vivo, y los desaparecidos de los 50 y los 60 con Adolfo López Mateos, o sea que hemos sido un país repetitivo con sus líderes sociales, sus estudiantes, es Gerardo Pérez. Gerardo Pérez nos lo recuerda, las desapariciones de maestros y ferrocarrileros y médicos del PRI de los 50, de los 60, que es cuando empieza la militarización de este país. Discúlpame, Jaime, pero Gerardo Pérez hace esa observación y me parece que era prudente apuntarla. Sí, muy pertinente recordar todo ese pasado. No podemos funcionar como el avestruz que esconde la cabeza. Yo creo que tenemos que ser perfectamente conscientes de que esa realidad tan brutal, tan descarnada, es la realidad que nos dejó el PRI y el PAN. Y no hay que rehuir de eso, porque finalmente ese infierno, que todavía sigue dando sus coletazos desafortunadamente, es lo que nos heredaron, lo que nos dejó el PRI y el PAN. Y la gente que no conoce la historia, que no reconoce su pasado, tiene esta tendencia luego a escandalizarse por la reaparición de este tipo de incidentes, porque siguen reapareciendo. Yo no sé por qué la gente tiene esta tendencia a creer que aquella guerra desatada por Felipe Calderón se iba a acabar en un sexenio o en 2 sexenios. Pues no,
toda guerra civil, porque fue una guerra civil soterrada la que desató Felipe Calderón, cuestan a veces, hay un viejo dicho que dice, una guerra civil puede estallar en cuestión de segundos, pero para sofocarla a veces puede tardar 100 años. Y es cierto, a veces pasan varias generaciones para terminar con ese infierno. Y yo creo que no podemos rehuir de ese pasado, de ese presente. Tenemos que tener conciencia de que los polvos de ayer siguen siendo los lodos de hoy, ¿no? Yo recuerdo muchísimo que cuando yo regresaba a México y sobre todo hablaba de, iba a visitar a mi madre en Tijuana, ella vivía en Tijuana. Cuando yo llegaba y empezaba a hablar, porque me preocupaba muchísimo de la violencia que azotaba a Tijuana, era la época cuando secuestraban a la gente, había numerosas casas que utilizaban para mantener cautivas a las gentes por la zona de playas de Rosarito. La gente me decía, no, no hables así de Tijuana. ¿Por qué no? No, es que no es violenta, no hay violencia en Tijuana. Y aplicaban la estrategia del avestruz, ¿no? Digo, no, hay que reconocer lo que está pasando. Si no sabemos, si no nos enteramos de lo que está pasando, ¿cómo vamos a enfrentar eso? ¿Cómo vamos a enfrentar ese invierno? Yo creo que en México somos lo suficientemente adultos, maduros. El amigo que acaba de recordar todo ese pasado que venimos arrastrando, tenemos que reconocerlo. Y no podemos olvidar, por más brutal, por más grotesco, por más sanguinario que pase, ese episodio que dejó una huella profunda, una herida profunda que todavía sigue sangrando. Los 43 de Ayotzinapa hoy se cumplen precisamente, ¿qué? 11 años, ¿no? 11 años de ese brutal crimen de Estado. Y yo creo que una cosa es acordarse, una cosa es guardar memoria de eso, y otra cosa es tratar de amortizar políticamente este tipo de tragedias, que es lo que han hecho muchos personajes, como Vidulfo Rosales. Entonces, hay que hablar abiertamente, a rostro descubierto, de lo que ha representado esta tragedia para México, este crimen de Estado. ¿Cómo es posible que el Estado mexicano, confabulado con el crimen organizado, haya permitido este crimen contra 43 muchachos, a quien se les trató como delincuentes, delincuentes los que estaban en Palacio Nacional, delincuentes los que operaban y desde el ejército, desde la policía estatal, municipal, y se hicieron aliados de Guerreros Unidos para seguir traficando. Yo creo que por eso mismo no podemos mirar hacia otro lado. Tenemos que escudriñar en el pasado. Eso nos va a doler, nos va a lastimar, pero seguramente nos va a hacer mejores ciudadanos. Porque yo creo, como decía hace poco la presidenta Claudia Sheinbaum, a propósito de esta red de corrupción que incluso salpicó a Marina, cuando uno enfrenta cara a cara este tipo de fenómenos y les pone solución, eso nos hace más fuertes. Y es cierto, es verdad, tenemos que ser conscientes de dónde venimos para entender hacia dónde queremos ir, queridos amigos. Sí, Jaime, y miren, déjenme rescatar antes de ir con Norman, a Didier Alperte, dice maestro Paco, la guerra sucia del 88 fue antes, pero empezó con Gustavo Díaz Ordaz, termina ciertamente con José López Portillo, no al 88, pero sí hay una guerra sucia en 88, declarada por Carlos Salinas de Gortari, en la que desaparece por lo menos a 600 perredistas. La guerra sucia, recuerden, es otro periodo, pero sí, Salinas de Gortari desaparece, arma su propia guerra sucia, arma su propia, desaparece a los perredistas, y en la guerra sucia anterior, la guerra sucia real, como es conocido ese periodo, que fue una guerra de baja intensidad, la desaparición del hermano de Rosario Piedra Ibarra, en realidad la cuestión es lo bonito de ver el chat en vivo, que tenemos posiciones de toda. ¿Fue o no un crimen de Estado de Ayotzinapa? Sí. Hay quienes aquí dicen que no. Tengo elementos suficientes para advertir que sí
que fue un crimen de Estado y que Peña fue cómplice de ese crimen de Estado, lo mismo que el secretario de la Defensa Nacional, y hubo participación de grupos del crimen organizado, absolutamente, sí, de policías también, y eso lo hace también crimen de Estado. De empresarios mineros canadienses también, sin una conspiración, pero Norman, ¿cómo convivimos con nuestros demonios? Bueno, para empezar, tú acabas de hacer una definición muy clara de lo que es un crimen de Estado. Nadie puede negar que fue un crimen de Estado. Y es el Estado quien debe de aclarar, en la medida de sus posibilidades, qué fue lo que sucedió. Aquí hay una manipulación de la esperanza con los padres de familia, con los padres de los 43. Y eso es muy triste, porque nosotros sabemos perfectamente bien cuál es el valor de la incertidumbre. Cuando una persona no sabe qué está pasando, sufre más que cuando tiene una definición. Si a ti te dicen, tu hijo está muerto y está en tal sitio y lo puedes ir a venerar y puedes recoger sus restos y puedes hacer lo que sea necesario, termina una etapa para ti de búsqueda. La incertidumbre es terrible, no hay nada más triste que la incertidumbre. Pero cuando yo hablo de la manipulación de la esperanza, me refiero a todos aquellos que han estado manoseando el caso y que lo han estado llevando a extremos tan terriblemente distintos, como la circunstancia de que los acaban de ver en tal lugar, o de que otros definen que sí, están en tal cementerio o en el basurero o tal. Es decir, el escándalo que se ha hecho en torno a esta tragedia, a este crimen de Estado, ha sido terrible, ha sido deplorable. Yo también creo, al igual que tú, pues por tantas evidencias, que ellos ya no viven, que esto fue un crimen, que eso fue una matanza, una masacre del Estado, y que Peña Nieto efectivamente es responsable absoluto de lo que pasó, porque a él le reportaban de alguna forma los militares, le reportaban, bueno, no sé si le reportaban, pero por lo menos en términos de organigrama, dependen del presidente de la República, tanto las secretarías de Marina, las secretarías de la Defensa, y había muchos policías estatales y municipales que reportaban a otros poderes, pero que finalmente es el Estado el culpable de todo esto que sucedió. Yo no quiero insistir demasiado en la tristeza y en la incertidumbre que provoca esto, porque esto no solo es de esas 43 familias, esto afecta, esto lastima a todo el pueblo de México, no solo a su historia, no solo a su pasado, es un presente lacerante y es un presente que nosotros tenemos que aceptar. Y la búsqueda de la verdad tiene que prevalecer hasta donde llegue, ¿no? Hasta donde sea necesario. Me parece que por eso la intervención del expresidente López Obrador y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum tienen una amplia justificación, no porque sean culpables, sino simplemente porque es un gobierno que están heredando lamentablemente con estas con virtudes y defectos, ¿no? Y también instituciones que participaron. Entonces esto creo que es algo triste, es algo lamentable, pero es algo que no se puede detener, porque detenerlo implicaría una aceptación tácita de que el crimen fue el crimen perfecto, ¿no? Y esto no puede suceder. Sí, yo siento, fue un crimen perfecto, pero orquestado también, que uno de los principales responsables está protegido en Israel y por Israel Tomás Cerón de Lucio. Otros están en Estados Unidos, otros están muertos ya. Por eso digo, yo no digo ahora, lo dije en 2017, no lo van a resolver nunca. El Estado manipuló pruebas a Jesús Murillo Caram, Tomás Cerón de Lucio, manipularon, destruyeron, fabricaron. No lo van a resolver, pero Jaime,
¿Con qué nos dejas? Además de que te vemos todos los días de 2 anoche, ayer te pasaste 2 a 4 de la tarde y yo tenía que hacer mi videocharla. Y yo decía, ¿a qué hora se va a acabar? A las 4 de la tarde. No apto para cínicos, pero ¿con qué nos dejas? ¿Con qué reflexiones, Jaime? Fin de semana, tú dime. Sonido, Jaime. Tu micrófono, Perdón. Jaime. Yo creo que hoy vamos a reflexionar sobre un evento que hoy revela el diario Haaretz de Israel, que es el diario más importante de Israel, que Estados Unidos, la administración de Donald Trump, va a designar al ex primer ministro británico Tony Blair como gobernador temporal de Gaza. Es decir, imagínense, realmente es un insulto. Ya la Casa Blanca está pensando en imponer a Tony Blair, ex primer ministro británico, como gobernador temporal de Gaza. Una vez que se hayan cepillado a toda la población, la hayan desaparecido, va a llegar Tony Blair. Dicen que va a ser un gobernador temporal y que va a ser para después volver a entregarle a los palestinos la tierra. Esto es una farsa, es una farsa. Tony Blair se va a convertir en el nuevo gobernador de Gaza, pero déjenme decirles y reflexionar sobre lo insultante que resulta esto. En el año de 1917 se firma la famosa Declaración de Balfour. ¿Qué era la Declaración de Balfour? ¿Por qué se conoce como la Declaración de Balfour? Bueno, se conoce como la Declaración de Balfour porque en 1917 el entonces canciller, ministro británico de Asuntos Exteriores, que se llamaba James Balfour, emitió un comunicado, una declaración, declarando que Palestina iba a estar gobernada por Gran Bretaña y se iba a convertir en su protectorado sin tener en cuenta, sin tomar en cuenta al pueblo palestino. Y luego en una cena en su casa, en la casa de James Balfour, se reúnen algunos de los representantes del movimiento sionista en 1922 en la casa de James Balfour, que era, por cierto, miembro de la aristocracia británica. Se reúnen en su casa junto con Winston Churchill, que en aquel entonces era el secretario para asuntos de las colonias británicas. ¿Quién iba a decir, no? Bueno, y en esa cena se pacta el control de Palestina por parte de los británicos y se excluye a cualquier representación palestina. Solamente se les entrega ese territorio a los sionistas de aquel entonces. Bueno, ¿cuánto tiempo ha pasado, amigos? Más casi 100 años, más de 100 años de aquella fecha 1922. Y hoy la Casa Blanca piensa poner, es decir, va a hacer exactamente lo mismo que hizo el Reino Unido en 1917, nombrar a un gobernante británico para Gaza. De ahí lo insultante de este acto. Y por cierto, hace unos momentos hizo su aparición Benjamín Netanyahu ante la Asamblea General de Naciones Unidas, y no es un secreto que nada más llegar se retiraron la inmensa mayoría de todos los asistentes porque no aceptan a Benjamín Netanyahu como auténtico demócrata, como un gobernante de un pueblo, de una nación como Israel. Consideran que ahí lo tienen ustedes, como la gente, miren cómo se retiran. Miren cómo se retira la gente. Se retira la gente porque Netanyahu ha tomado la palestra. La gente se retira, no quieren escuchar a este criminal. Por favor, guarden y yo digo, qué bueno que se retira la inmensa mayoría que lo rechazan. Y hoy se da a conocer esta insultante decisión de la Casa Blanca de buscar que Tony Blair sea el futuro gobernador de Gaza, queridos amigos. Jaime, 2 de la tarde a 3:30, 4, ayer te alargaste un poquito, pero no apto para cínicos. ¿Y a dónde más? Y pues de 7 a 9, con el tesoro sexual y sensual de la nación, Paco Cruz, y el maestro Norman Pearl,
que es nuestro guardaespaldas, nuestro protector, porque ya ven que lo altote que es desde chamaco, ¿sabe? Norman Pearl era tremendo, así como lo ven ahorita de tranquilito. No, hombre, fuentes bien informadas, me dicen que Norman Pearl desde chamaco era, híjole, tremendo. Ya lo ven ustedes aquí muy demócrata, muy civilizado. Es prácticamente Norman Pearl quien nos protege a mí y a Paco de que nos quieren hacer daño. Norman, viernes, fin de semana, ¿con qué cierras? Y además de Norman Per TV, ¿a dónde te buscamos? Bueno, hay que decir que es humillante para Palestina la simple sugerencia por parte de Estados Unidos de establecer a Tony Blair como un gobernante, ¿no? Como gobernador temporal de Gaza. Esto es humillante para todo el mundo árabe, para Palestina y para el mundo, porque no han terminado por entender lo que es la democracia. Ahora, no hay que olvidar que en contraste, lo acaba de comentar el maestro Jaime Hernández, ha sido terriblemente insultado, agredido, humillado el mismo Netanyahu en la ONU, en la Asamblea General de la ONU, tanto ayer como ahora. Y por otro lado, el representante de Palestina, el presidente de Palestina, de la autoridad palestina, fue aplaudido de pie en su participación, que le impidieron fuera presencial, y lo hizo a través de conferencia, pero fue terriblemente aplaudido. Este es el sentimiento del mundo, ese es el sentimiento de los pueblos. Se acabaron los imperios, y si no se han dado cuenta, pues están perdidos, porque pronto esos imperios se derrumbarán como lo hicieron los imperios anteriores, ¿no? Bueno, pues a mí me encuentran como Norman F. Pearl en X, también en Facebook. Ahí yo siempre digo, tengo 2 cuentas. Y claro, lo más importante para nosotros, pues es la participación conjunta que a mí me honra con ustedes de 7 a 9 de la noche con Norman Pearl, recordando que basta con que se metan al canal Norman Pearl TV y con eso les lleva hacia nosotros de 7 a 9 de la noche, de lunes a viernes. Pues Norman y Jaime vayan a tomar un cafecito calentito, un té. Es viernes, no apto para cínicos, a Jaime, con su ideólogo de cabecera y su analista que en solo 5 ladridos supera con mucha facilidad a Carlos Loret de Mola. Y a Norman Pearl vayan a tomar un cafecito. Ya la presidenta debe estar por llegar en un par de minutos, que a lo mejor antes o después, pero yo me quedo 2 minutos a darle la bienvenida a la presidenta para que no se vaya a encelar que me vea con ustedes. Digo, mejor la recibo yo aquí solo. Por favor, vayan a descansar. Nos vemos a la noche de 7 a 9 con Norman Pearl. Pero como dice Norman, nada más hay que darle Norman TV y aparece, ¿cierto, Norman? Norman Pearl TV. Norman Pearl TV. Y con eso ya pueden entrar, se suscriben y bueno, van a poder tener la posibilidad de acompañarnos. Y sobre todo de aprender de nuestra sabiduría, de nuestro buen hacer como periodistas, queridos amigos. Y de nuestro buen humor, eso sí, Jaime, buen humor todos los días, ¿sí? Así que desayunen, por favor, bien, y nos vemos al rato, Jaime y Norman. Buenos días. Saludos a tus 2 chupamirtos, querido Paco Cruz. Aquí los tengo escondidos, aquí al lado de un chupamirto en cada pata. No tengo un escritorio, sino una mesa de trabajo, cada uno, para que me lleven a la suerte, Jaime Hernández. Muy bien, muy bien. Hasta luego, pues muchas gracias. Se van Norman y Jaime. Yo me quedo con ustedes unos minutos más mientras llega a la